En este video vamos a enseñarte la más reciente representación de Cable de la serie animada X-Men 97 hecha por Marvel Legends de Hasbro. Quédate hasta el final y descubre qué tan valiosa es esta figura. Bienvenidos todos a un nuevo video. Esto que tenemos aquí es la nueva figura de Cable de la serie de X-Men 97 a cargo de Marvel Legends de Hasbro. Como podemos ver ahí, tenemos la figura con sus accesorios. Ahí tenemos una figura de Cable y con otros personajes de la serie. En la parte posterior de la caja tenemos ahí nuevamente un render de Cable y otras figuras que están disponibles. Y con esto comenzamos. Y este Cable fuera del empaque, y me gusta bastante la figura que tenemos aquí. Sigue fielmente el aspecto de la serie animada, con sus acabados completamente planos. El tamaño también me parece que anda arriba del regular de 6 pulgadas. Y ahora a verla más de cerca. Hora de revisarla con mayor detalle. Y tenemos un excelente esculpido de cabeza con el detalle del implante tecnoorgánico en el ojo. La figura en general no tiene ningún sombreado, lo que le da ese aspecto cartoony. También se le ve bien el detalle del auricular con un medio acabado metálico. Las sombreras que no dejan dar vuelta a 360 los brazos a ningún lado. Me gusta el acabado mate. Vemos ahí ese acabado mate en pantalones, en el cinturón, botas. Aquí la tenemos vista desde la parte posterior. El mío viene aquí con este defecto de pintura aquí sobre el trasero, aquí pequeñito, nada grave. Me gustan bastante los detalles que trae. Vemos acá un cinturón en el brazo biónico. No es tan metalizado el acabado de este brazo, pero se da a entender que es un brazo metálico. Bastante simple, no tiene mayor complicación, pero ahora quiero mostrarles el defecto que traía mi figura, y es este puñito tan pequeño. Vean qué cosa más horrible venía, ¿ve? Pueden observar ahí cómo vienen deformes los dedos de la figura, ¿ve? Si se pueden ver, es más bisagra que puño. Vean ese pulgar, qué horrible viene esculpido. Entonces, solo vean qué feo viene eso, ¿ve? ¿Qué te pasó ahí, Hasbro? ¿Por qué me hiciste tan fea mi figura? Solo vean qué horrible viene, ¿ve? Ahí viene la bisagra, que es mucho más grande, y el puño, bien chiquitito. Esto definitivamente es un error de fábrica. Lastimosamente así venía. Y como para ponerlos más en contexto, quiero hacerles la demostración. Esto que tenemos aquí es el puño de Wolverine del Tupac con el Silver Samurai, y si se lo ponemos a la figura de Cable, así es como tendría que haber venido este puño, por lo menos así, con este tamaño. Era lo ideal que tenía que venir, pero ni modo. Errores de fábrica que uno como coleccionista a veces se tiene que comer. Esa es la única desventaja que tiene aquí mi figura, pero por todo lo demás me parece un excelente ejemplar por donde sea que lo veamos. Y con esto pasamos a ver la parte de los accesorios. Y en los accesorios tenemos que trae sus dos armas, el arma larga, la pistola, tiene dos manos intercambiables y dos efectos de disparo. Entonces aquí tenemos la figura. Vamos a quitarle el puñito deforme que se parece al del mayordomo de Scary Movie, o si no han visto la película. Vamos con la primera arma, que es el arma corta, la pistola. Ahí la tenemos. Bastante interesante ese concepto futurista de las armas. Trae ahí el agujero para aplicar los efectos de disparo de esta manera.
Y permítanme, vamos a subir un poco la cámara. ¡Tarán! Y ahí está. Vemos que excelente se ve la figura con sus efectos de disparo en las armas. Bastante genial este degradado de rojo a amarillo. Es bastante clásico, bastante mítico este efecto de disparo que traen la gran mayoría de figuras de Marvel Legends, y aplicadas a estas armas futuristas se ven bastante geniales. Podemos ver ahí el arma corta. Vamos a dejar esto por acá y vamos a ponerle ahora el fusil, que también podemos ver que tiene un concepto futurista. Tiene aquí un acabado metálico con estas franjas rojas, que ya en fotografía creo que se podría hacer algún efecto luminoso por ahí. Vemos acá esto que simula ser la parte donde van los cartuchos. Aquí van los agujeros donde fugan los gases de las armas, y este es el cañón de la arma en sí. Este personaje se caracteriza por tener unas armas bastante exageradas. Este no es tanto el caso. Pienso de que es un tamaño prudente, la verdad. Entonces ahí tenemos a Cable sosteniendo su fusil. Me gusta bastante cómo se ve este Cable con su armamento. Entonces tenemos ahí, interesante la verdad, muy interesante. Entonces le ponemos aquí el otro efecto de disparo y vaya, pienso que eso es lo mínimo que deben de traer de accesorios las figuras, pues un par de intercambio de manos por ahí, armas, efectos. Entonces pienso que sí lo vale. Y aquí en este otro lado tenemos otra mano también en pose de agarrar un arma. Si en dado caso queremos que salga posando con ambas armas, esta solamente es una mano para sostener el arma larga. Y venimos y se lo ponemos por acá, así. Quitamos los efectos. Y ya con eso pues, podemos posar la figura de esta manera. Si lo tuyo es que salga armado hasta los dientes. Me gusta bastante. Vemos ahí. Y con esto, amigos, nos pasamos a la parte de las articulaciones. Escribe en los comentarios si tu figura salió así de chueca. Y bueno, esta figura de Cable cuenta con articulación en la cabeza. Puedes girarla a 360 grados. Tiene un leve movimiento hacia arriba. Lo hace bastante bien hacia abajo. Tiene articulación independiente cabeza-cuello. De ahí que lo puedes mover a los costados así. También este movimiento lateral de esta manera. Los brazos no pasan debido a estas sombreras que son muy grandes, así que no hace el giro completo. Solamente esto es todo lo que mueve. De ahí tenemos que hace movimiento a 90 grados, articulación en el bíceps, doble articulación de codo, así. La muñeca gira completamente. De ahí hace movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba. En el torso tenemos que hace todo este movimiento hacia atrás, de esta manera. Hacia abajo, esto es todo lo que da. Tiene también movimiento de cintura. En las piernas hace un split así de lejos. Mueve las piernas hacia adelante de esta manera. Hacia atrás no hace nada. Tiene su top aquí, porque este es de trasero duro. Tiene movimientos en el cuádriceps, así. Doble articulación de rodilla. Los pies los mueve hacia abajo.
También lo puede poner así, hacia arriba, y sin faltar este excelente pivote de tobillo. Cabe mencionar de que esta figura es completamente sin pines. Ahí podemos ver que cada día Hasbro va mejorando sus figuras de Marvel Legends. No hay pines en brazos, no hay pines en piernas. Y con esto pasamos al tamaño y la comparativa. En tamaño tenemos que este personaje mide las 7 pulgadas o su equivalente a los casi 18 centímetros de altura. Y en la comparativa lo ponemos junto a la figura de Wolverine de Marvel Legends del pack con Silver Samurai de la línea Gamerverse. Y en esta otra junto a la figura del modular Iron Man de Marvel Legends. Aquí lo tenemos junto a Ryu de Street Fighter Alpha 3 a cargo de Storm Arena. Luego junto al Colossus de Marvel Select. Y ahora junto al Juggernaut de Marvel Legends de la línea Gamerverse. Y finalmente lo tenemos junto a una de las tantas figuras de cable de la marca Toy Biz de 5 pulgadas. Y ya para cerrar este video, tengo que decir que me gusta esta figura. Me divertí bastante con ella y sin duda la recomiendo. No es una figura pretenciosa en general. Pienso que cumple con el cometido de ser tal cual aparece en la serie. Sus accesorios son suficientes, sus acabados muy bien aplicados y por eso yo le pongo un 9 de nota. De no ser por el puñito chueco, me hubiera puesto el 10. Así que si te gusta este video o reseña, no olvides dejar un like y suscríbete al canal. También puedes dejar los comentarios que quieras y para más videos como este, ahí te van estas propuestas.